voy presentando. Mi nombre es Nairda Fonseca. Soy humana de género femenino, tengo 36 años y me interesa que podamos ir generando espacios sobre temas que no se tocan mucho y creo que hacen falta tocar algunos temas. Por lo tanto, he preparado 4 episodios, digamos, de esto, que es para invitarnos a reflexionar y a juntos encontrar respuestas o visiones. La primera pregunta es, ¿qué es el sagrado masculino? ¿Qué se entiende o qué podríamos decir, qué características podríamos dar, ideal si los hombres pudieran responder, de qué es el sagrado masculino, qué características tiene, dónde lo podemos ver, qué cosas, qué características, cómo lo podríamos definir. Si alguien, si nos pudieran ir ayudando un poco, yo tengo algunas hipótesis, pero la idea es llevarnos con estas preguntas claramente a otras preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para ti personalmente el sagrado masculino? ¿Por qué a mí me interesa este tema? Porque siento que sabemos mucho de lo que quizás no es el sagrado masculino, ¿cierto? Hay muchas conversaciones en cuanto a lo masculino que no nos están apoyando como a buscar una evolución de este, sino que vivimos más bien en una sociedad que no defendiendo, ¿cierto?, a lo masculino, pero sí defendiendo a los hombres y a todos los que sí manifiestan de una u otra forma todas las virtudes que posee este sagrado masculino, cómo conectar con él. La idea es que nos vayamos llevando a ejercicios también personales de cómo encontrarnos a nosotros mismos también. Hacia allá va apuntando esto. Soy súper nueva en esto de los live, pero me parece interesante y es también una pregunta que yo misma me he estado generando. ¿Cómo podemos cultivar? ¿Desde dónde se mira? Siento que las mujeres generaron un gran movimiento interno para encontrarse a sí mismas y entonces poder reflejar en el colectivo sus propios nuevos paradigmas de lo que es lo femenino o lo que es la mujer. Siento también que se ha trabajado muchísimo y que hay mucho en boga, ¿cierto? De la diosa, de la sacerdotisa. Hay mucho tema al respecto. Tenemos a disposición muchas maestras al respecto. Se habla mucho de la diosa, de la suma sacerdotisa, pero del sagrado masculino como que no lo tocamos, no hablamos de ese tema. Es casi como si no fuera una fuerza que vive tanto en hombres como en mujeres, y el hecho de no tocarlo también hace que no se manifieste, pienso. Y entonces también va desde ahí la invitación. Súper, Ignacio nos anima a participar, gracias. Me gustaría plantear una idea, dice, ¿por qué hay que diferenciar la masculinidad con la sagrada masculinidad? Y no estoy pidiendo diferencias entre la masculinidad y la masculinidad sagrada, ¿ya? Estoy buscando características del sagrado masculino. No lo que no es, sino cómo sería, qué cualidades tendría. Por ejemplo, para mí el sagrado masculino es generoso. Para mí el sagrado masculino es contenedor, por ejemplo. Para mí el sagrado masculino es una fuerza interna, son decisiones desde la honorabilidad, ojalá, por ejemplo. Pero
esas ideas las tengo yo al respecto de lo que podría ser el sagrado masculino. Y como no tengo ese género tan fuerte en mi ser, tiene que ver con eso también la pregunta. ¿Cuáles son las características que podrían tener o que podríamos nombrar al respecto de lo que es el sagrado masculino? Entonces, si algunos masculinos me pueden como apoyar en cuanto a cualidades que tendría o a características, para que podamos ir definiendo qué es este sagrado masculino o qué imaginamos que podría ser. Ya solamente con las palabras nos van dando, las palabras ya tienen un significado, ¿cierto? Entonces ya podríamos llegar. No estoy entrando, Ignacio, en una comparación. Tiene que ver con generar espacios también de conversación al respecto de lo sano masculino también, que yo lo veo a diario y que también siento que no conversamos tanto de ello como de aquello que rechazamos. Y también desde esa conversación admitir y entender que en lo masculino también hay heridas profundas, que ese va a ser un tema que pretendo trabajar en otro momento, un poquito más adelante. Lo interesante es que cada quien define, ¿cierto? Independiente que tenemos más o menos un macro, cada quien define desde su punto de vista. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante al respecto. ¿Qué es el sagrado masculino para los chicos, para los hombres? También obviamente las mujeres podemos opinar al respecto, ¿cierto? Porque también yo siento que tenemos un sagrado masculino interno, como los hombres tienen un sagrado femenino interno también. Es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Me responde Rosita, hola, gracias. Sagrado masculino, dice ella, para mí es energía. Sagrado supongo que alude a sus signos o cualidades especiales de los hombres, de esa masculinidad. Sí, pienso bastante similar. Yo había enumerado, tengo varias, pero había enumerado que para mí el sagrado masculino tenía que ver con actos, por ejemplo, de contención interna y también de contención hacia los demás. Yo pienso que el sagrado masculino tiende a ser honorable. Por ejemplo, también el sagrado masculino es generoso. Yo pienso que el sagrado masculino es generoso en todas sus formas, ¿cierto? No está aislado, no está en una etapa como egocéntrica que solamente se mira a sí mismo. Por ahí pienso yo que va el sagrado masculino, que tiene que ver con muchas veces con la templanza también. Y claro, el sagrado masculino para mí es una energía que vive tanto en hombres como en mujeres, igual que lo sagrado femenino. El punto es que igual cuando tenemos un género entregado, nos apoya a tener más de esa energía, a manejar más de esa energía que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, también es una invitación como a pensar qué cualidades más me podrían decir que tiene el sagrado masculino. Gracias, Ignacio. El sagrado masculino reconoce el equilibrio de las polaridades entre hombres y mujeres. Sí, es algo que hace, pero ¿cómo es? Esa es la pregunta como base, que yo sé que es un tema como muy extenso, seguramente muy etéreo, pero esas cualidades, ¿qué cualidades podría tener? Si pueden enumerarme, como espero unas dos más y avanzamos a la siguiente pregunta. Estamos con la pregunta de ¿qué es el sagrado masculino? No desde una tesis doctoral, ¿cierto? Desde qué pienso yo, qué siento yo, que es el sagrado masculino ideal como masculino, ¿cierto? Porque están más cerca de esa
de percibir también esa energía. Y nosotras, si bien lo tenemos dentro, también a veces no es tan fácil conectar. ¿Ah? Y si no es tan fácil conectar, tiene que ver con eso también, con llamarlo un poco al espacio. Porque quiero pasar a la otra pregunta, que es, ¿qué hombres en la historia representan el sagrado masculino? Hablan de protección, hablan de pilar, de comprensión, de que es sexual, seguramente, de protección de fuerza. La fuerza es algo que vemos como bien seguido con lo masculino, ¿cierto? Es como una de las características con las cuales nos han llenado la mente, que tiene que ver, al fin y al cabo, con puntos comparativos, siento yo, ¿ya? Como, claro, en lo sagrado masculino está una fuerza que tiene que ver con una potencia, ¿cierto? Con esta potencia también como de dirigir, de la flecha, de la dirección, de la intuición también, para mí. Entonces, les agradezco mucho porque la segunda pregunta que tengo al respecto, y que justamente es para que pensemos todos, ¿no? Para que podamos llegar a conclusiones al respecto, para que quizás veamos cuáles de esas cualidades tenemos, ¿m? Y estamos y podemos apoyar, y cuáles carecemos, y cómo nos podemos ir apoyando entre todos también. Siento que estamos en un espacio o en un tiempo en que hartas conversaciones tabú o temas que solamente viran hacia lo negativo, ¿cierto? Hacia el juicio al respecto, pueden ir siendo emplazadas por qué cosas sí queremos crear, qué cosas sí queremos manifestar, y para saber qué sí queremos crear también tenemos que conocerlo, ¿cierto? O poder referirnos a aquello. Hacer las cosas con pasión, no a medias, sí, yo creo que esa también es una característica del sagrado masculino. Tener esa coherencia también, ¿cierto? Como yo soy un hombre que dice, hace. Eso para mí es súper sagrado masculino también. Les agradezco de verdad. ¿Y qué personajes en la historia podríamos decir, ese personaje representa? Claramente ese personaje representa el sagrado masculino para ustedes. ¿Qué personaje de la historia, ojalá real, o dentro de lo posible, ¿no? Que sepamos que es real, representaría el sagrado masculino, como para tener algún tipo de modelo? Yo cuando me hice estas preguntas, porque claramente me las hice a mí antes de generar esto, y se las hice también a amigos y amigas también, ¿cierto? Yo, por ejemplo, también tengo un ejemplo yo, que tiene que ver claramente con mi biografía, ¿cierto? Con cómo me he desarrollado yo en mi vida. Como la mayoría vamos a tener visiones también desde nuestra sociedad, desde nuestra familia, desde nuestras propias experiencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo cuando me pregunté un sagrado masculino de la historia, me dije Jesucristo, rápidamente. Me dije, ya, bien, pero podemos llevarlo un poquito más como a, a personajes de la historia, que nos traigan un poquito más a piso también, ¿cierto? No un ser supremo, digamos. Y entonces, claro, me puse a pensar y dije, bueno, para mí también Charles Chaplin, por ejemplo. Considero que es un sagrado masculino bien logrado. También Einstein, para mí es un sagrado masculino súper bien logrado en sus características, en parte de las relaciones, en sus objetivos, ¿cierto? Y también me llevé a pensar en que en otros personajes de la historia como Aristóteles,
Siempre volvemos a Aristóteles al fin y al cabo. Em, y, y también me di cuenta que no era tan fácil encontrar para mí muchos sagrados masculinos que yo pudiera decir, sí, mira, este. Y eso agrandó mi duda al respecto, mi pregunta. ¿En qué piensan ustedes? ¿En qué personajes de la historia podríamos decir que el sagrado masculino está realmente manifestándose? ¿O qué cualidades tiene para ustedes el sagrado masculino? No desde un pensamiento de conocimiento, sino que más bien un pensamiento de lo que yo pienso. Eso es lo que me interesa en verdad. Para allá va dirigida esta propuesta. Es una propuesta y es un tema en el cual quiero avanzar en este y en otros momentos, porque para los que se están uniendo siento que tenemos mucha conversación y mucha información sobre lo que quizás no deseamos, o quizás sobre los juicios que tenemos al respecto, y poca información sobre lo que quizás sí deberíamos querer crear o manifestar. Entonces, desde ahí va esta pregunta que va a quedar aquí abierta para todos. Les agradezco desde ya participar, que claramente dentro de su humanidad, ¿cierto? Lograron superar algunas de todos los límites que tenemos, ¿cierto? Porque tenemos muchos límites, los personales, los sociales, las conversaciones al respecto de lo masculino, dónde ponemos el foco al respecto de eso. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque desde lo femenino siento que es una esfera que está bastante bien cuidada, que hay mucho tema, que nos podemos encontrar con mucha información al respecto, que hay muchos terapeutas trabajando el tema, pero de lo sagrado masculino creo que hay poquito. Claramente puede ser el propio padre y el propio abuelo cuando nosotros pensamos en un sagrado masculino, ¿cierto? Pero es un poco difícil que los otros lo puedan reconocer, por eso hablo como de personajes en la historia que podamos reconocer todos, porque claro, yo también puedo nombrar a mis hermanos y podría presentárselos, ¿cierto? O profesores, amigos, la verdad es que yo me siento afortunada porque no sé si es porque yo tengo un filtro en los ojos, pero yo veo que estoy rodeada de sagrados masculinos, la verdad. Y desde ahí también nace la pregunta. Claramente nuestros padres, nuestros abuelos, son imágenes muy cercanas de lo que podría ser un sagrado masculino, ¿cierto? Pero se vuelve difícil, parece, la pregunta. Son preguntas que van dirigidas a los masculinos, también a las chicas, por supuesto, que pueden opinar. Esto es un espacio libre y también espero que sea un espacio de cuidado. También siento que aquellos temas que tocamos, aquellos temas que activamos, aquellos temas de los que conversamos o traemos también a la palestra, podemos ir entonces co-creando alguna realidad que queramos, porque en la medida que hablamos solamente de lo que no queremos y que ya conocemos, está como difícil, ¿cierto? Ángel Ángelo, gracias. Me dice, un actor que me gusta sus actuaciones es Viggo Mortensen, no lo ubico, y todas sus películas han dejado algún mensaje, ¿cierto? Qué importante. A mí me agrada mucho esta pregunta porque empiezan a aparecer personajes que parece que la pregunta es como difícil, entonces no logramos enumerar miles y miles de hombres de la historia quizás. ¿Y por qué es eso? ¿Dónde están las características del sagrado masculino? Gracias. Ahí Ángel Ángelo nos cuenta que el actor del que habla es Aragorn en El Señor de los Anillos y que nos recomienda sus películas.
Yo hablaba de personajes, claro, yo soy cristiana y también esa conversación del cristianismo siempre nació muy, muy pequeña. Entonces mi visión de, por ejemplo, de Jesús nunca fue una visión paternalista, aunque sea súper feo quizás lo que se pueda decir, pero como mi visión hacia él era la visión de un hombre con quien tú te puedes casar, no la visión de un padre o de un ser divino, ¿no? Y entonces por eso entra como primer hito para mí, ¿no? Como sagrado masculino, pero sin embargo yo pienso también en Charles Chaplin, pienso en Einstein, pienso en Juan Luis Guerra, como un sagrado masculino que se ha llevado dentro de sus impulsos, ¿no? Dentro de sus intereses, y que entonces puede representar algunas esferas de lo que es el sagrado masculino. Entonces, eh, gracias Pablo por dar tu... eh, me dice, para mí algunas de las características son el dar, sí, yo hablaba de generosidad, el hacer, el guiar, el construir, seguro tienen que haber más cosas y que coinciden con el femenino. Claro, no, aquí no estamos haciendo comparación y tampoco la idea es buscar qué no es, porque de lo que no es tenemos harta info. El punto es qué es, buscar esas cosas que sí son. Diego, hola amigo, gracias por comentar. Te escuchaba y pensando en lo sagrado masculino, para mí hay algo primordial y es el reconocimiento de la complementariedad, tal cual. Por lo que un ícono de lo masculino serían Maturana, Naranjo, sí, también había pensado en todos ellos. Winnicott se dirá, estoy leyendo, deme un segundo. Pensadores que siempre encarnaron el pensamiento integrador del crecimiento. Justamente con eso yo pensaba en Spinoza, por ejemplo. Como que cuando empezamos a buscar, nos vamos dando cuenta que quizás la pregunta en un principio es difícil, pero porque no nos hemos puesto a pensar. Y lo otro que a mí me llamaba la atención era que para mi mente el sagrado masculino son personas muy inteligentes, por ejemplo. Y, y como que le decía a mi mente, ya, pero busquemos otras aristas, porque no solamente la inteligencia son características de los sagrados masculinos, ¿cierto? Pero caía en eso, caía en ese pensamiento. Ay, gracias, gracias por apoyarme. Porque mi intención es que este sea el primero y no el último, de generar este tema, de poner este tema en palestra de qué es el sagrado masculino. Generar esa pregunta va dirigida realmente a los masculinos, también a nosotras las mujeres, porque desde donde yo lo veo, el sagrado masculino vive en ambos géneros, ¿ya? Pero sin embargo, dependiendo del género que tenemos como más acceso a un tipo de energía. En estas formas toroidales, nuestra energía femenina tiende a ser más circular y la masculina tiende a ser un poco más vectorial. Entonces, quiero claramente que vayamos avanzando y lleguemos a tantra, a relaciones, ¿cierto? Pero también quiero tener un espacio que sea para lo masculino y para lo masculino desde un espacio contenido y también desde un espacio sin tanto juicio al respecto, porque la intención es crear lo que sí queremos y no repetir de lo que ya sabemos y de lo que ya se habla constantemente, que también nos resta un poquito de energía, ¿cierto? Cuando repetimos, además que somos co-creadores, entonces el hecho de estar tocando temas que apoyen a cosas que sí queremos ver, también nos va ayudando a crearlas, pienso. Para ir generando estos espacios de pensamiento, ¿ya? Y de pensamiento individual, de qué piensa cada uno, no qué deben pensar, porque de qué deben pensar estamos llenos, ¿cierto? Es como mucho. Voy concluyendo que personajes en la historia parece que no tenemos tantos, gente. ¿O sí? ¿O hay más? Abraham Lincoln.
Alejandro Magno, yo también había pensado en Alejandro Magno, gracias Rosita, muchas gracias. También había pensado en Aristóteles. Y entonces, ¿tienen más características del sagrado masculino? Es súper bonito porque las características que cada quien dice normalmente del sagrado masculino son características que normalmente ya están conquistando en sí mismos. ¿Mm? Y eso es bastante interesante. Y es interesante mirar las otras porque así también podemos mirar aristas que quizás nos falta un poquito de trabajo al respecto o de cómo nos podemos apoyar en ello. Yo había pensado también en Andrés Bello. Hay muchísimos hombres. Lo más sagrado para un hombre, me dice Diego, es su madre. Y qué loco que si bien casi todos los hombres que conozco pueden coincidir, a la vez se cometen errores transformados en lo mismo que conocemos como machismo. ¿Mm? Amar a la madre, pero ser agresivos con los compañeros del jardín. Manifestar amor por medio de la violencia. ¿No será que lo sagrado masculino se basa en la energía? Lo vital que se puede transformar de poder hecho violencia. Yo pienso que el sagrado masculino no tiene que ver con esa violencia. Creo que el sagrado masculino justamente tiene que ver con que se le oprimió, con que se tomaron características de lo masculino y solamente esas se ven, solamente esas se educan, solamente esas se atribuyen y que pasamos bien por alto otras conversaciones del sagrado masculino. Yo pienso que el sagrado masculino tiene que ver quizás con una protección, con contención, con ir a los puntos, con llevarnos a todos a ganar. Yo pienso que tiene que ver con generosidad. Entonces, para mí, por ejemplo, el machismo es el sagrado masculino inútil. ¿Ah? Como lo que nos dejaron ver, al fin y al cabo. Ya lo que se ha apoyado, de lo que hablamos, lo que negamos, lo que resistimos y que por lo tanto sigue manteniéndose. Entonces, también tiene que ver con eso, siento yo, con resaltar lo sagrado masculino desde las virtudes completas que tienen, porque desde lo otro ya le hemos dado harto espacio. Entonces la pregunta es, ¿qué características tiene el sagrado masculino? Y qué personajes de la historia podrían representar a ese sagrado masculino. Claro, Diego, por lo mismo yo estoy hablando desde lo sagrado masculino y no desde su opuesto, que sería el machismo, porque para mí el machismo es lo opuesto a un sagrado masculino. ¿Por qué? Porque está llevado a una polaridad, ¿ya? Tampoco estamos hablando de que andemos fingiendo, ¿ya? Y también siento que encontrar estas características nos pueden ir ayudando a encontrar cuáles son realmente las herramientas a las que sí queremos optar, ¿ya? A los puntos a los que sí queremos ir, de los temas que sí queremos hablar y de las realidades que sí queremos ver. Porque de lo que no queremos, de lo que nos molesta, de lo que ya hay que eliminar, sabemos, ¿cierto? Pero desde esto yo pregunto qué es el sagrado masculino y no fluye tan fácilmente las respuestas de sus cualidades. Y también cuando pregunto sobre hombres representantes en la historia del sagrado masculino, no veo aquí un montón de comentarios, digamos. Quizás no es tan interesante el tema, pero más allá de eso a mí también me costó. Y entonces por eso mismo surgió en mí más la intención, ¿cierto? Como, chuta, parece que no tengo modelos conscientes en mi mente al respecto. Y si no tengo modelos conscientes en mi mente, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cómo lo voy a encontrar si ni siquiera lo puedo imaginar? ¿Ah? Es curioso, ¿cierto? Termina siendo un poco de paradoja. Así que bueno,
La tercera pregunta que tiene que ver con el sagrado masculino se las voy a decir. Es que todos murieron medio rockstar. Sí, claro, tampoco estamos, o sea, desde donde yo lo veo, el sagrado masculino no tiene por qué ser un santo, aun cuando en mi lista personal había muchos santos. ¿Ya? Sí, justamente, es lo que estoy buscando, que esas cualidades de sagrado masculino realmente la podamos humanizar, ¿ya? Em, Porque los sagrados masculinos, como los dioses, están un poco lejos, entonces estaría como bonito tener modelos que claramente no van a cumplir en un 100% de las áreas de expectativas de la humanidad, ¿cierto? Em, Porque somos humanos y tenemos debilidades. No, no es algo nuevo eso. John Lennon, sí, yo pensé lo mismo. También estaba dentro de mis listas. Le estuve dando una vuelta ya. La tercera pregunta que tengo es, ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar al sagrado masculino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar? Camilo Haga, sí, yo también siento que era un súper sagrado masculino, la verdad. Alguien que estaba manifestando su masculinidad al fin y al cabo, no desde un egoísmo personal, sino que desde un compartirse con los demás en la mayor verdad, coherencia y cuidado, pienso yo también, como cuando entro en esa reflexión, ¿no? Que ojalá tenga relaciones sanas, por ejemplo, ¿no? Que haya hecho aportes. Entonces, justamente lo que se pretende con esto, lo que yo pretendo con esto es bajar el sagrado masculino para que nos demos cuenta de que ese sagrado masculino, como es una energía que existe, la podemos apoyar, podemos ver cuáles son nuestros puntos que quizás todavía están flacos y entonces poder ir trabajándolos. Lo más sagrado en la vida de un hombre, si no tiene pasión por algo, es la familia. Eh, exacto. Es una invitación a cuestionar, ¿no es cierto? Es una invitación también a Gandhi. Es una invitación también a pensar sobre esto, a querer crearlo, a traer cualidades, ¿cierto? Hablamos de bastantes cualidades. A mí me gusta mucho el término que es generoso, que es receptivo, que es compasivo. ¿Mm? ¿Y por qué entonces traer lo sagrado a lo humano? Porque dioses sois, gente. Somos creadores de realidades, espíritus encarnados. Entonces, aunque no lo queramos, somos bien poderosos y la única forma de ver resultados en el colectivo es poder tener resultados en lo individual. Entonces, por eso también va esta invitación a estas preguntas, a pensar. Y la tercera pregunta que les quiero generar y preguntar es ¿dónde está el sagrado masculino? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde estará? ¿Está en el cosmos? ¿Está dónde? ¿Está en el agua? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar el sagrado masculino? ¿Dónde encontramos al sagrado masculino? Espero que sea un espacio, no es o sea, es la primera, pero no es la última vez que quiero tocar este tema. Les agradezco a todos y a todas por apoyar, por conversar, por darle una vuelta. Y, y ese es el impulso, empezar a entre todos poder describir y poder hablar de cosas que sí queremos ver. En los árboles, en los abuelos sagrados, sí, ahí lo podemos encontrar.
es como el aire o el agua, entonces están todos, el sagrado masculino está en todo. En el fuego, en la tierra, están todos los elementos, se manifiestan todos. Bien, y cuando hablamos de estos personajes que han logrado llegar a manifestar este sagrado masculino, ¿dónde está en ellos? ¿Dónde se manifiesta? Bueno, me están nombrando los elementos y la verdad es que el cuerpo humano posee todos los elementos y todo el planeta posee todos los elementos, ¿cierto? Los elementos, ya sea físicamente o como patrones, están en nuestro cuerpo, están en todas las cosas. Los elementos y sus configuraciones son los que van creando las situaciones. Entonces, si está en todo, ¿cierto? Qué lindo. Qué lindo que el sagrado masculino está en todo, y dentro de cada quien, ¿cierto? Concuerdan, yo concuerdo contigo, Rosita, porque yo también pienso que el sagrado masculino está dentro de cada quien. En todo, pero también dentro. ¿Y entonces dónde? Puede estar fuera y puede estar dentro. ¿Dónde? ¿Dónde dirían ustedes que está? Estaría en la conciencia humana. Aparece en la medida que despertamos o nos damos cuenta que debemos mejorar nuestras conductas. Gracias. Justamente para allá es hacia donde van estas preguntas también, ¿ya? A esta invitación. Eh, Todo lo que se expresa en sus actos, ¿cierto? Sí, nos expresamos por medio de los actos. Cuando hacemos el amor, claramente está el sagrado masculino. De hecho, vamos a ir a Tantra un poco más adelante, después de que pasemos por el tema de las heridas y de buscar nuestra propia voz, ¿ya? Entonces, ese sagrado masculino está en la conciencia humana, ¿cierto? Bien, yo pienso lo mismo, o sea, concuerdo. Concuerdo con que el sagrado masculino está dentro de cada uno de nosotros. Concuerdo que el sagrado femenino y el sagrado masculino son virtudes que sí tenemos dentro. Y que podemos acceder a aquella información sin necesidad de ser catedráticos en el tema, porque existe en todos lados, tal parece. Y claro, tiene que ver con eso, con que si yo lo puedo manifestar realmente, puedo entenderme realmente, puedo conocer mis puntos débiles, ¿cierto? Y algunas fortalezas, puedo ir entendiéndome, entonces puedo ir conteniéndome y puedo ir puliendo esas cosas que están quizás opacando mi brillo. Y desde allá, hacia allá quiero que vayamos, ¿ya? Justamente esa es la intención de generar estos espacios, es la intención de generar estas preguntas. Que no sea porque alguien te lo dijo. ¿Ah? El poder está en ti y tú entonces te lo tienes como que creer a un externo, no. Es empezar a vivenciarnos un poquito más profundo, a preguntarnos qué características tiene el sagrado masculino y cuáles tengo yo al respecto. Y en cuáles sería bonito que empezara a apoyarme y a trabajar. Y para aquello en los próximos van a ir herramientas también para que empecemos a primero hacer espacio. Porque para poder brillar también tenemos que sacar algo de basura, ¿ya? Entonces también vamos a ir apoyando para que saquemos un poquito de basura cada quien, ¿cierto? Y entonces podamos pulir un poquito más ese brillo. La cuarta y última pregunta tiene que ver con ¿qué superhéroes o caricaturas representarían al sagrado masculino? ¿Tienen algún superhéroe? ¿Alguna caricatura
que manifiesta el sagrado masculino. Esa es difícil. Bueno, a ver. Ang. Sí, buenísimo. Buenísimo, gracias Ignacio. Yo también había pensado en Ang. Yo había pensado en el hombre araña. Porque claro, quizás no tiene esas características que nosotros buscaríamos en un superhéroe, ¿cierto? Pero sin embargo es un superhéroe. Y además es un hombre bastante tímido, que está en su mundo, pero sin embargo y tampoco le va muy bien en el amor, ¿ah? Pero sin embargo sus, sus sentimientos al respecto son súper coherentes. Él realmente está consciente de lo que siente y se afrenta a aquello, ¿no? Además de apoyar a la sociedad, ¿cierto? Y cumplir este rol, también humanamente tiene esta sensación de poder entregarse, aun cuando pudiera doler, ¿ya? Y eso yo también siento que tiene que ver con un estado de vulnerabilidad que, que también tiene que ver con parte de la vida, que también tiene que ver con nuestras emociones, ¿ya? Que también tiene que ver con nuestras relaciones. Porque claramente relacionarnos desde la coraza no sale muy bien, ¿cierto? Y huir de nuestros sentimientos o no poder conectar con nuestros sentimientos también genera un agobio interno. Entonces yo pensé en Spider-Man. Vegeta, bueno, ok, está bien. Sí, yo también creo Vegeta tiene que ver con estos espacios evolutivos también, ¿cierto? Con estos movimientos de, de ir por aquello que nos corresponde. Y quizás dejar de perder tiempo rumiando en nuestra basura, ¿cierto? Ir un poquito más hacia allá. Les agradezco a todos, la verdad es que me he entretenido mucho porque este tema a mí me parece muy interesante, ¿eh? El papá del príncipe del rap, Diego, no tengo idea quién es el papá del príncipe del rap. Me parece que es el tío, ¿era o no? Pero sí, gracias, es uno de los personajes. Will Smith, no lo he pasado muy bien tampoco, pero igual siento que tiene algo de sagrado masculino. Que al fin y al cabo no es representar un 100% en todas nuestras características, ¿cierto? Porque eso terminaría siendo divino. Y lo somos. Entonces sí podemos llegar a... no sé si directamente a manifestar nuestra divinidad en un 100%, pero sí por lo menos hacernos cargo de nosotros mismos, de dónde está nuestra atención y de qué puntos quizás no estamos mencionando y que son importantes que empecemos a conversarlos, a manifestarlos y a atraerlos. Así que para concluir este tema, había otra pregunta, hay otra pregunta al respecto y que tiene que ver con si es tan difícil encontrar modelos de sagrado masculino, ¿cómo lo podemos educar? Porque nuestros modelos o las cosas a las que nos hemos enfrentado, ¿cierto? Todos los estímulos que vemos carecen tanto de, de estos modelos o de estas características. Entonces, eh, si ya es difícil reconocerlos en el imaginativo y tampoco aparece mucho en los estímulos que teníamos nosotros de infantes o que los infantes que nos rodean están expuestos, ¿cierto? Qué difícil educar el sagrado masculino si no podemos hablar de ello o si no tenemos real conciencia.
más difícil si además todos los estímulos a los que nos exponemos no nos demuestran nada de aquello. Sí, Diego, yo también creo que el tío del príncipe del rap era tremendo modelo de un sagrado masculino también. Humano, ¿cierto? No estamos buscando dioses dentro de los humanos, estamos buscando humanos que ojalá se comporten como seres espirituales. Y no, eso no solamente va para lo masculino, va para lo femenino también. Solamente que de lo femenino podemos hablar mucho más en base a las virtudes, parece hoy en día. O se tiende a hablar más de las virtudes, ¿no? Sí, el equilibrio. Yo también siento que el equilibrio tiene mucho que ver con el sagrado masculino. Esta postura como de balanza. Y esa también es la pregunta, ¿cómo, si hay tan pocos modelos de sagrado masculino, cómo lo educamos? Toca crearlo, me parece. Me voy a ir despidiendo, agradezco mucho el espacio y que me hayan acompañado en este primer live. Y esa es la invitación es que empecemos a tocar temas que si queremos ver y que entonces por lo menos los podamos definir. Así que les mando un abrazo súper grande. Yo espero que cuando esto quede guardado siga las respuestas, ¿cierto? Para que podamos entre todos ir llegando a puerto. Dentro de esta temática me voy a mover algunas de estas semanas. Espero que les haya gustado, que les haya hecho un poco de sentido. Ignacio dice que para él más que educar debemos escuchar a los niños y niñas y a aprender de su pureza. Y claramente, ¿cierto? Claramente. Los infantes además vienen, estos seres espirituales vienen 10.0 al lado de nosotros, ¿no? Es impresionante la sabiduría. Pero también como guías o como compañeros a veces de espacios, ¿cierto? No es tan fácil educar de esto, sobre todo si tampoco son temas que socialmente los estemos trayendo y se vuelve más complejo de educar si tampoco tenemos modelos, ¿cierto? Que como que realmente decir, mira, como él, te gustaría ser como este superhéroe. Normalmente esa conversación se da hacia extremos de los cuales ya tenemos mucho, pienso yo. Así que les dejo esa pregunta, les agradezco a todos su participación y que podamos ir hablando y co-creando aquello que sí queremos. ¿Ok? Así que les mando un abrazo grande, grande y nos vamos a ver pronto. Y ya la próxima vamos a hablar un poquito de heridas, ¿ya? De heridas también desde lo social. Y cómo esas heridas también no nos permiten brillar, ¿ya? Para que vayamos encontrando quizás algunos lugares donde se pueda quitar un poquito de polvo y empezar a expandir realmente y a manifestar realmente el sagrado masculino de manera individual y que entonces todo lo podamos realmente ver. Muchas gracias, un abrazo gigante, lindo día y linda semana. Espero que les haya gustado y muchas gracias por compartir conmigo. Un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos pronto. Gracias.